Abra su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 51. Dice así: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Leyendo una vez más el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En el año 1982 ocurre un accidente aéreo y este avión cae en el río Potomac. Estaba casi las aguas congeladas. La mayoría había muerto, algunos estaban a flote y habían tomado parte del camuflaje del avión, parte del avión donde estaban ellos tratando de flotar. Cuando llegaron los helicópteros para ir rescatando uno por uno, había un hombre en forma especial que ayudaba a sus compañeros a ponerle el arnés para que fueran rescatados. El primero, segundo, tercero, y luego así sucesivamente. Pero cuando llega la guardia para rescatar a este hombre que había ayudado, en ese momento, parte del fuselaje del avión se hunde juntamente con aquel que ayudó a que otros vivieran. La noticia decía que aquellos rescatistas empezaron a llorar al ver a ese hombre ayudando a otros, pero él falleció para que otros quedaran con vida. Pedro, al saber que había llegado el momento del cual Jesús había hablado, que lo iban a arrestar, que iba a ser entregado en manos de pecadores y que iba a morir y que también iba a resucitar, ahora él saca la espada para evitar que Jesús sufriera. O sea, la intención era buena, el método era malo. Él no quería que Jesús pasara por el momento del sufrimiento. Y Jesús le dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Había un plan predeterminado de la salvación. Y algunas veces nosotros queremos que se cumpla ese plan evitando el sufrimiento, y no es posible. El sufrimiento es parte de aquellos instrumentos que Dios usa para llevar a feliz término la misión. Jesús tenía en mente ese proyecto divino desde antes de la creación del mundo, donde Él iba a morir, pero que Él sabía que vendría ese sufrimiento. Pedro quiso ayudarle, pero no era la manera de poderlo hacer. Algunos piensan que quitarse el sufrimiento es poder tener una vida feliz, es tener una vida de éxito, pero no nos damos cuenta que a través del sufrimiento podemos llevar a feliz término la misión. Y vemos cómo Jesús pudo vencer el dolor al cumplir esa misión. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema victoria sobre el dolor en el cumplimiento de la misión. La misión de Dios está cargada de sufrimiento. Lo vemos, hermano, encarnadamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que el libro de Isaías lo retrata de esta manera: varón de dolores, experimentado en quebranto, para poder cumplir esa misión. Ahora, Dios también nos ha dado a usted y a mí una misión como hijos de Él, pero también hay dolor. Ese dolor es para que nosotros nos desanimemos, para que claudiquemos y abandonemos la misión. Sin embargo, ocupemos el dolor para que sea parte de nuestro perfeccionamiento y llevemos a feliz término la misión que Dios nos ha encomendado. Quiero en primer lugar que veamos algunas formas del dolor. Y estas formas del dolor las quiero ver en 3 etapas. El dolor que se da en el círculo íntimo, puede ser, en el caso del Señor Jesucristo con los discípulos, puede ser la familia, personas muy allegadas, muy queridas. Vemos el sufrimiento también o el dolor entre el mundo
que supuestamente conoce a Dios, el mundo religioso, y también el dolor en las autoridades civiles. Y estos tres grupos prácticamente fueron instrumentalizados para producir dolor en la vida del Señor Jesucristo. Veamos entonces en primer lugar el dolor que vino dentro de los mismos discípulos. ¿Con qué objetivo? Para poder traer desánimo, tristeza. Sin embargo, no sucedió así. Pero son de las cosas que acontecen también en la vida, también de cada uno de nosotros, especialmente cuando el desánimo viene de las personas más queridas, más amadas, más allegadas. En el caso de David, dice la Biblia que cuando él andaba con sus 400 hombres en esas campañas que hacía para proteger a Israel, entonces los enemigos vinieron y atacaron el campamento, secuestraron a las mujeres y a los niños y se los llevaron a todos. Dice la Biblia que cuando David y sus hombres llegaron, dice que todos lloraron hasta que les faltó las fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando se ataca la retaguardia, es decir, el núcleo familiar, son los dolores más intensos porque la relación es más estrecha con ellos. De ahí que entonces, estas cosas nosotros tenemos que aprenderlas a manejar adecuadamente. El Señor Jesucristo sufrió ese dolor dentro de ese círculo de los discípulos. Una de las cosas que tiene un potencial para traer un dolor, como fue en el caso del Señor, claro que Él como Dios, Él sabía cómo vencerlas, pero podemos hacer una aplicación a nuestra vida, y es cuando Jesús vio la búsqueda de la supremacía de esos discípulos sobre sus compañeros. Ahí en Mateo 18, versículo 1 al 9, nos habla la palabra de Dios, que ellos preguntaban, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Después de estar 3 años y medio, entonces ellos andaban buscando la vanidad, la vanagloria, cuando Jesús les había enseñado lo contrario. Para un maestro, esto significa frustración, que los alumnos realmente habían escuchado, pero no aprendido. En segundo lugar, vemos otra situación que tiene un potencial para causar dolor, que es el no hacer misericordia como Dios la ha hecho con nosotros. Pedro hace una pregunta y también nosotros nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué Pedro hizo esa pregunta? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Otras palabras, Señor, habrá un límite para poder perdonar, porque luego yo me voy a vengar. O sea, andaba buscando licencia para hacer lo contrario. Mas el Señor Jesucristo, más adelante le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, metafóricamente le estaba diciendo, siempre hay que perdonar, continuamente. Entonces el Señor, habiéndoles hablado, habiéndoles enseñado acerca de lo que es el hacer misericordia, ellos no habían aprendido. Otra de las cosas es la insensibilidad espiritual, de tal manera que los padres venían a presentar a los niños al Señor y los discípulos, dice, los reprendían. ¿Cómo es posible que esos discípulos que habían sido enseñados con la mejor cátedra, con la mejor enseñanza, con demostración de palabra y de poder, sin embargo su corazón estaba endurecido? Otras cosas que vemos aquí es el amor al poder que había entre ellos. Una madre de dos de los discípulos le dijeron, Señor, te ruego que uno de mis hijos se siente a la diestra y otro a la siniestra en el reino de los cielos. Estaba buscando poder y claro, ellos estaban consintiendo, mi mamá va a interceder por mí y Jesús va a decir que sí. Y entonces Jesús toma a un niño y dice, este es el más grande en el reino de los cielos. Ahora, se da cuenta, hermanos, que cuando suceden estas cosas, personas que muy cercanas, uno les ha enseñado, uno ha estado cerca, ha estado dándole lo mejor de lo mejor, sin embargo, salen con cosas totalmente contrarias. En lugar de ser sensibles, son insensibles. No amar a Dios ni amar al prójimo, sino amar el poder. Además de eso, vemos en la vida de los discípulos, hermanos, que ellos estaban desvalorizando al Señor Jesucristo, porque dice Mateo 26, del 6 al 9, que cuando esta mujer derrama perfume, dice que todos, no solo Judas, sino que Judas fue el promotor, pero todos le apoyaron ese proyecto de desvalorización y decir, ¡qué desperdicio! ¿Cómo se sentiría usted, estimada madre, estimado padre,
que su hijo o su hija o alguien le da un regalo realmente que es sumamente significativo económicamente hablando, y que venga alguien a quien usted le ha ayudado muchísimo y diga, ¡qué desperdicio! ¿Por qué le dan ese regalo a este hombre o a esta mujer? Lo hubiéramos ocupado para otros proyectos. Vemos entonces la desvalorización es otro elemento que ocurre también en los círculos más íntimos para tratar de desanimar en nuestro proyecto de Dios en nuestra vida. Pero también está la traición, y esto es algo sumamente difícil. Vemos el caso de Judas. Entonces uno de sus 12, se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La traición. ¿Podrá existir la traición dentro de aquel grupo que usted piensa, a que usted se ha dado durante toda su vida y que pueda ser traicionado? Eso es como para poderlo desanimar en la visión, en el desarrollo de la visión, pero también el cinismo. Vemos el caso de Judas Iscariote, sabiendo él que él ya había hablado con los sumos sacerdotes y ya habían acordado el precio de 30 piezas, que es el precio de un esclavo de aquel entonces, pero él hace una pregunta cínica y dice así, en el capítulo 26, versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Cinismo total. Yo le llamo a esto sinvergüenza. ¿Cómo es posible que le pueda preguntar, soy yo, con una sonrisa, sabiendo que Él es Dios y que puede discernir y saber los pensamientos y las intenciones del corazón? Puede suceder, hermano, esta situación dentro de las personas, ya sean familiares o las personas que usted ha ayudado, que usted está discipulando, personas que pueden ser colegas en el ministerio. No solo eso, sino la inmadurez. Después de 3 años y medio, Jesús enseñando mañana, tarde y noche, intensivamente a los discípulos, dándoles autoridad y poder, viendo milagros y maravillas, pero vemos la inmadurez espiritual. Capítulo 26, versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no solo Pedro. Y Jesús sabía que esa noche lo iban a abandonar. Quizás usted dirá, pero tanto esfuerzo y no hay madurez, no hay cambio, todo parece igual. Era como para que Jesús abandonara la misión. No solo eso, sino la falta de disciplina. Jesús era una persona disciplinada, totalmente en la oración, en todo lo que hacía, el tiempo, el manejo del tiempo, el manejo de los recursos, todo. Y Jesús se los había advertido que era necesario orar antes que cayeran en tentación. Y en Mateo 26, en el versículo 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved que se acerca el que me entrega. No pudieron orar, ni siquiera 1 hora, aunque estaban cansados. Jesús estaba cansado también, pero él estaba ahí orando. Entonces, falta disciplina en los momentos críticos. ¿Cuántas veces se ha hablado de la oración? Se habla de la lectura bíblica, se habla de tantas cosas, pero al final del día no hacemos caso. Oímos por uno y sale por el otro. No sabe. Entonces, ¿qué pasa? Es como para que alguien abandone esa cátedra y diga, no, ninguno ha hecho lo que le he mandado a hacer. Y vemos la negación de Pedro. Jesús se lo dijo y efectivamente esto sucedió. Mi pregunta es, si usted en el círculo íntimo, familiar o aquellas personas que usted está tratando de ayudarles, ha encontrado intereses personales que no hacen misericordia de nadie, son insensibles, aman el poder, desvalorizan a las demás personas,
hay traición, hay cinismo, inmadurez, falta de disciplina, bueno, tantas cosas. Dice, pero ¿qué estoy haciendo acá? Pero esto tenía un potencial de poder desanimar. Pero Jesús tenía una misión que cumplir. Guarde esto en su corazón. Jesús tenía una misión que cumplir. Y cuando usted y yo tenemos una misión, se hace caso omiso a esta situación con el propósito de cumplir lo que Dios nos ha entregado que hacer. Vemos el otro grupo por el lado de los religiosos. Entonces, esa oposición de ese grupo tiene el potencial de confundir. En el caso del íntimo es desanimar, en este caso es confundir. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran? Eran los sacerdotes, eran los escribas, los intérpretes de la ley. Estamos hablando conocedores de la palabra de Dios. Y uno asume que toda persona religiosa es buena. Uno asume que toda persona que va a la iglesia es una persona que me debe dar buen testimonio. Sin embargo, ocurre lo contrario. Vemos en primer lugar, en ese grupo hay malicia. Entonces es ahí donde si yo no tengo cuidado, me puede confundir, porque puedo decir, ¿cómo es posible que esta persona que supuestamente está más cerca de Dios, porque la mayoría sí dice, me está sirviendo de pie de tropiezo? Y una de las cosas que se ve aquí es la malicia, la maldad que está en el corazón de algunos de ellos. En Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? No era una pregunta sincera porque querían ellos conocer o saber qué se debe de hacer en tal caso, sino se acercaron para tentarle. Había una malicia para luego por acusarlo que estaba contradiciendo las Sagradas Escrituras. Entonces hay malicia aún dentro de las iglesias. Quiero que sepa esto. No todas las personas que asisten a una iglesia son verdaderamente nacidos de nuevo. Hay personas naturales religiosas, hay personas que son inmaduras y que han nacido de nuevo, pero que son niños en Cristo, y otros que son maduros espiritualmente hablando. Pero vemos personas que leen la Biblia, asisten a las iglesias, se involucran en algunas actividades de servicio. Sin embargo, hay maldad en el corazón. Entonces, no debe estas cosas de sorprendernos para que nosotros nos desanimemos y nos confundamos en el proyecto que Dios nos ha entregado. No solo eso, sino envidia. Envidia. Sí, capítulo 21, versículo 14 dice, y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Estaban viendo maravillas, los ciegos veían, los cojos andaban, y los niños, los jóvenes decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no era para indignarse, pero ellos se indignaron. ¿Por qué? Por envidia. ¿Puede ocurrir, hermanos, la envidia en el marco del grupo, de cualquier grupo religioso? Claro que sí. No solo malicia, sino la envidia, para confundir a las personas. Y dice, no entiendo. Por eso que hay muchas personas que optan por el ateísmo porque han visto no solo malicia, no solo envidia en el mundo religioso, sino otras cosas. La hipocresía es otro. Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El propósito era acusarlo a Jesús de que estaba en contra del emperador romano y que era una persona que evadía los impuestos. Pero se acercan con una hipocresía. Sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. O sea, ellos sabían la pureza de Cristo, pero ahora vienen con una hipocresía para poderlo destruir. ¿Habrá hipocresía en el mundo religioso? Claro que sí. No solo eso, sino conspiración a muerte. En Mateo 26:1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras,
dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Hubo consejo, ya una reunión. ¿Se puede usted imaginar lo que sería en ese entonces? Una reunión de los 3 poderes del Estado y también el poder religioso para poder realmente planificar la destrucción de Cristo. Conspiración a muerte. Muchos cristianos han sido torturados, otros han muerto, miles realmente, millones a lo largo de los siglos. ¿Quiénes se han promovido? Religiosos, juntamente con el poder civil. De ahí que entonces estas cosas tienen un poder para confundirnos. ¿Por qué? Malicia entre una persona que dice que conoce a Dios, envidia, hipocresía, conspiración a muerte, y si le agregamos otro elemento, la prevaricación, es decir, no es por ignorancia, sino con conocimiento de causa. Es el caso de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Él sabía que estaba entregando sangre inocente, no era ignorante. ¿Cuántas veces, hermanos, estas cosas se dan con el objetivo de poder detenernos a usted y a mí también en el proceso de cumplir la misión que Dios nos ha entregado? No solamente en el círculo íntimo, sino también puede ser dentro de toda la gama de religiones del mundo y dentro también de la misma iglesia de Cristo, porque no todos han nacido de nuevo y no todos son maduros, pero se puede dar malicia, envidia, hipocresía, conspiración y prevaricación. Pero veamos otro grupo. Eso tiene que ver ya con las autoridades civiles. El propósito de ellos era detenerlo en la misión. Prácticamente los que tenían que administrar justicia se convirtieron en cómplices con la injusticia. Entre estas cosas que uno nunca se pudiera esperar, ya que ellos están para aplicar y hacer justicia, lo que vemos aquí es el desprestigio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo el puro, santo, inocente y sin pecado. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. En otras palabras, estaban viendo a Jesús por la misma actitud con que hacían las cosas para prender a un ladrón, a un criminal, con espada y con palos. En otras palabras, lo estaban ya desprestigiando a Jesús como una persona indigna, violadora de la ley. Pregunto, ¿usted ha sido desprestigiado? ¿Han puesto su nombre por el suelo? ¿Lo han puesto a la par de ladrones? ¿Han dicho cosas de usted que son cosas tan hirientes? Y sobre todo, estamos hablando de personas que administran la justicia. Y ahora ellos se convierten realmente en personas que levantan realmente algo que no es. No solo eso, no solo desprestigio. Por eso que algunas veces cuando salen en los noticieros, en una forma tal vez tan imprudente, rápida, y luego se dan cuenta que la persona no era lo que se decía, pero ya su nombre, su vida ha sido manchada. En muchos casos tienen razón, pero en otros casos no. Han destruido la reputación de alguien, el desprestigio, el falso testimonio. Dice en el capítulo 26, versículo 59 de Mateo: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, oiga esto, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Increíble. Era como para que Jesús dijese: en el círculo íntimo me han fallado, en el grupo religioso de igual manera, y ahora los administradores de justicia, las autoridades civiles, ellos están desprestigiando, están buscando falso testimonio para condenarme. Sí, impresionante esto. Pregunto, ¿usted ha sufrido esto? No solo eso, sino la injusticia. Capítulo 27 de Mateo, versículo 1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron en consejo contra Jesús
para entregarle a muerte sin tener evidencias que era digno de muerte. Lo estaban enjuiciando, fue injusto totalmente lo que estaban haciendo. Y las autoridades estaban de acuerdo con todo eso. ¿Ha sufrido injusticias últimamente? Claro, todas estas cosas son dolorosas. Además de eso, no defender al inocente. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por conveniencia personal no lo defendió. Más bien, fue irresponsable, se lavó las manos y entregó a Jesús. No solo eso, sino de parte de las autoridades, burla y maltrato. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Todo esto era para burla, 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 burla. Piensen lo que estaba pasando. Le ponen una corona de espinas y que le daban con la vara en la cabeza, en otras palabras, clavándole las espinas. Le habían puesto un manto para decir: tú eres el rey. Una burla. Qué triste es que también muchas veces dentro del mismo gremio de las autoridades civiles se burlan del evangelio, se burlan de Cristo, se burlan del cristianismo, se burlan de la iglesia. ¿Piensan que con esto van a ganar? No. Pero esto aumenta y es el desprecio total. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. El Gólgota era el basurero de aquel entonces de la ciudad de Jerusalén. Ahí crucificaron a Jesús. ¿Por qué lo crucificaron ahí? Porque lo menospreciaron. Tristemente lo vieron como basura. Por eso lo crucificaron en ese lugar. Estamos hablando entonces que lo mismo que sucedió en aquel entonces sucede hoy en día. Muchos sacan el evangelio, no quieren que el evangelio se enseñe. Dentro del círculo de los gobiernos, de la empresa privada, hay personas que dicen: aquí nunca se va a enseñar la palabra de Dios. La desprestigian, la sacan, se burlan de ella. Pregunto, ¿van a ganar? No. ¿Se pueden maltratar el nombre de Cristo? ¿Pueden blasfemar? ¿Van a ganar? No. ¿Van a despreciarlo? Sí, lo pueden despreciar, pero nunca poderle ganar. Y algunos se llenan también su boca de un triunfalismo pagano, inmundo y sucio. Y cuando dice: le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, sobre mis ropas echaron suerte. Querían un trofeo los romanos. Los soldados querían un trofeo, que habían vencido al Hijo de Dios. Una ridiculez. Algunos se llenan la boca de decir, como uno de los filósofos de hace 2 siglos atrás, él dijo: con todos mis escritos voy a destruir el cristianismo, y de aquí a 100 años no habrá una tan sola copia de la Biblia ni tampoco de libros cristianos. Este hombre muere. Las sociedades bíblicas británicas compraron la imprenta de ese ateo, donde posteriormente sacaron miles de Biblias. Nadie puede pelear contra Cristo, porque Él es Dios y Él siempre va a vencer. Algunos se llenan la boca de que cuando usted empiezan a burlarse de usted, creen que han triunfado con sus argumentos porque usted se queda callado. Creen que ellos le van a ganar la moral burlándose, pero no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque usted tiene una misión que cumplir. Usted sabe quién es Cristo. Pero Jesús también fue objeto de vergüenza, tortura y muerte. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¿De quiénes? Los administradores de la justicia. Los 3 grupos tenían esta intención, sin darse cuenta. En el caso de los discípulos, era producir desánimo para que Jesús no cumpliera la misión. En segundo lugar, del grupo religioso, para confundir. Pero no lo confundieron, así sabía porque Él era Dios, ¿no? Pero tampoco en caso de las autoridades civiles. Tenían ellos la misión
de poder detenerlo en la misión que Cristo tenía, pero no se dieron cuenta que era al contrario. Jesús iba a cumplir su tarea. ¿Por qué digo todo esto, amados hermanos, Iglesia de Cristo? Es porque el sufrimiento va íntimamente ligado con el cumplimiento de una misión, y la misión de Dios. La misión de Dios está, hermanos, plagada de sufrimiento interno dentro del grupo que supuestamente conoce a Dios y dentro o fuera más bien de ese círculo. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Qué fue lo que Cristo hizo para poder cumplir esa misión que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo? Lo que Él se propuso era que ciertas verdades fueran encarnadas en su vida, y es por eso que en la segunda parte de este mensaje quiero hablarles sobre las verdades encarnadas para poder terminar la misión encomendada. Dios, así como le encomendó a Jesús una misión, así también nosotros hemos sido encomendados. Jesús, cuando resucitó, sopló sobre los discípulos y dijo: así como el Padre me ha enviado, así yo también os envío. Usted y yo tenemos una misión de parte de Dios. Entonces, en ese trayecto de cumplir esa misión, vamos a tener, hermanos, resistencia interna, resistencia de las pruebas o del dolor y sufrimiento que viene por las personas religiosas o por las otras personas que no conocen de Dios. Pero esto es para detenernos en el avance. Pero, hermanos, ¿cuáles fueron las verdades que Jesús tenía y que, hermanos, son para nosotros el ejemplo a imitar? La primera es, hermanos, Jesús sabía quién era Él. Por eso les pregunta a los discípulos, para que ellos entendieran quién era Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sabía quién era Él, sabía su identidad. Pregunto, ¿sabe quién es usted? Si usted no sabe que usted es un hijo de Dios, usted desde ya está perdiendo la batalla antes de comenzarla. Porque si yo no sé cuál es mi identidad, que yo soy un hijo de Dios y por ende tengo un Padre celestial y que soy peregrino y advenedizo en esta tierra, estoy de paso y tengo una misión asignada por parte de Dios. Si yo no estoy seguro de esto, no voy a poder vencer el sufrimiento. No voy a poder decir: estoy bien, porque no sé quién soy y no tengo por qué luchar. Entonces, la primera verdad es estar consciente de nuestra identidad espiritual. Segunda verdad, aceptar la misión predeterminada por Dios. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la Escritura de que es necesario que así se haga? Jesús tenía una misión y la Escritura, la Biblia, ya la declaraba. Lo que fue planificado por la Trinidad antes de la fundación del mundo, ahora Jesús estaba enfocado en lo que se tenía que cumplir. Hermanos, pregunto, ¿sabe usted por qué está en esta tierra? ¿Sabe usted por qué Dios lo ha salvado y para qué lo ha hecho? Jesús dijo en cierta oportunidad: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, oiga, su obra. ¿Estamos, hermanos, seguros de cuál es la obra que Dios me ha asignado a mí? Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo cuál es la misión, el objetivo, la tarea que Dios me ha encomendado, entonces el sufrimiento interno en el círculo íntimo, el sufrimiento en el mundo religioso y el sufrimiento fuera del mundo religioso, entonces eso va a terminar con mi vida y yo no voy a poder terminar mi carrera. Pero si yo sé que tengo una misión y decir: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió y que acabe su obra, el apóstol Pablo dijo: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es el ministerio que ha recibido usted de parte del Señor Jesús? Si algunos hermanos están totalmente desenfocados, ¿cómo? Algunos creen que su ministerio es hacer dinero. El ministerio es que tenga buena salud, que tenga una linda familia, que tenga, hermano, eso no es la visión, esa no es la misión.
Esos son los recursos que Dios ha entregado. Pero algunos miran los recursos como el fin máximo, pero no es así. Debe de ser la tarea que Dios nos ha encomendado. Dice la Biblia en Efesios, dice que las cosas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios sabe quién es usted, quién soy yo, y hay una descripción de lo que yo debo de hacer mientras esté en esta tierra. De otra manera, las injusticias me van a desanimar. Todo lo que, hermano, está a mi alrededor me va a evitar terminar mi carrera con gozo. Dios no quiere que terminemos amargados, tristes, sino en victoria. Pero para ello necesito saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Y está descrito en la Biblia. Y de hacer discípulos a todas las naciones. O sea, servir a los propósitos de Dios. Jesús vino con una misión de salvación. Y nosotros tenemos que darle continuidad a través de la predicación y la enseñanza. No es la visión de Dios que usted sea un excelente profesional y que se enfoque para ello. Es bueno lo que Dios le ha dado, pero no es el fin, es un recurso. La salud tampoco, que tenga buena salud, que muera feliz. Algunos tienen esta visión, que muera al lado de mi esposa feliz en una hamaca, tomando algún refresco bien helado en tiempos de calor como este, y que no tenga problemas financieros, que todo esté tranquilo, que no tenga ningún problema. Le digo una cosa, es mejor que cambie ese cassette. ¿Por qué? Porque eso le va a aumentar la tristeza, le va a aumentar el dolor, porque entonces se va a decepcionar. Y sí, pero ¿qué pasa? Jesús no se decepcionó, al contrario, siguió adelante. Pablo siguió adelante, porque no era su misión. Pero si esa es su misión, va a tropezar, va a fracasar cuando tenga crisis financiera. Por eso Pablo dijo, y el ministerio que recibí del Señor. Por eso él también dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también dice, por el cual fui asido por Cristo. Allí es donde yo tengo que enfocarme. Y todo tiene que ver con la misión de llevar el evangelio y que se establezca en esta tierra. Si yo no tengo eso, no voy a poder vencer el sufrimiento, porque no tengo una visión más allá de las cosas de esta tierra. En tercer lugar, poner la mira en Dios y no en el hombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Otra cosa importante, nuestra confianza no debe estar en ningún mortal, debe estar puesta en el que tiene inmortalidad, el que es eterno, en otras palabras, en Dios mismo. Esa es nuestra esperanza, en Dios. Puesto los ojos en Jesús. Jesús no se fiaba de ellos, ni de los discípulos. Jesús sabía la fragilidad de ellos. Sabía de los religiosos y también de la clase, digamos, civil y política de su entonces. Entonces no pongamos nuestra mirada en ningún mortal, sino en Dios. En cuarto lugar, creer que la inmadurez espiritual es transitoria. Por eso dice el Señor en capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús sabía que la inmadurez los iba a llevar a abandonar a Cristo, pero le dice, después los miro en Galilea. Una de las cosas importantes para poder resistir, hermanos, la decepción, es saber que las personas a quien se les está ayudando no van a terminar como están ahora, van a terminar en victoria con la ayuda del Señor, van a madurar algún día. Entonces Jesús tenía esa visión y por eso pudo también terminar. Entonces yo debo de creer que la inmadurez, usted quiere que toda la gente sea madura y sea espiritual. No es así, sino que un día cada quien lo va a llegar a hacer de acuerdo a como se lo permita al Espíritu de Dios. En quinto lugar, estar preparados para el momento de la traición. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted debe tener paranoia, no. Pero una cosa es cierta, hermano. En esta tierra, el que moja en el plato lo puede traicionar.
¿Por qué? Porque estamos en un terreno tan frágil. Puede ser una traición en el área financiera, con los socios que usted tiene, en fin, en el seno de la familia, como sea. Pero, hermanos, que no nos sorprenda la traición. Debe ser algo que debo estar preparado, no debo estar viendo por todos lados una sombra, no, tampoco. Sino que, Señor, algún día me va a pasar esto, pero cuando venga, yo ya sé, Señor. Usted está confiando en sus tesoreros. ¿Y qué tal como le sale ese tesorero a última hora? O el gerente financiero, o una persona muy, muy querida desde la niñez. Pero las cosas pueden, hermanos, salirse del control y traer traición. Otra cosa importante es la dependencia continua de Dios. Jesús por eso siempre estaba orando. Una dependencia en su etapa de encarnación, una dependencia del Padre y del Espíritu Santo a través de la oración. Por eso usted y yo debemos de estar orando. Hermano, en el cumplimiento de la misión no podemos desligarnos de la oración, jamás. Al contrario, es cuando más tenemos que estar ligados a la oración. Y tengo que aceptar que hay un precio a pagar por cumplir esa misión. Y que un día Dios nos va a levantar la cabeza. El Señor Jesucristo dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor Jesús sabía que había un precio que iba a doler, sí, Él mismo lo confiesa con estas palabras. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. O sea, tengo que estar consciente que hay un precio por cumplir la misión de Dios. Pablo dijo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba bien enfocado en la misión, por eso pagaba el precio que tenía que pagar. En el Antiguo Testamento encontramos a un soldado llamado Eleazar. Israel se encontraba en una batalla contra los filisteos, pero por alguna razón que la Biblia no explica, el ejército retrocedió y dejó a este soldado Eleazar al frente de una compañía enorme, de un batallón de filisteos. Mas dice la Biblia que este hombre empezó a pelear hasta que le faltó las fuerzas en su brazo y la mano se le quedó pegada en la espada. O sea, se puede imaginar los músculos, los nervios, tendones, todo se contrajo porque él estaba dispuesto a pagar el precio y efectivamente venció. ¿Qué hizo David con este hombre? Lo llama para que formara parte del escuadrón de los boinas verdes de aquel entonces. Y se convierte, de los 30, había un grupo aún superior a los demás, de los 3 valientes de David, y Eleazar estaba allí. Pero él estaba enfocado, que había un precio para defender la nación. Amado hermano, usted y yo tenemos una misión por parte de Dios. Van a venir ataques a la salud, ataques financieros, ataques, hermano, en la parte emocional, ataques en la injusticia, la maldad. Hermano, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no estamos enfocados. Yo sé que esta tierra vamos a sufrir, pero debo de saber esto también. Y Jesús lo sabía, que el sufrimiento en la cruz del Calvario sería temporal. ¿Por qué? Porque Él vendría por segunda vez por su iglesia. Hermano, y viene el momento del gran regocijo, la fiesta de las bodas del Cordero de Dios. Cuando usted y yo entendemos eso, podemos seguir adelante y decir, Señor, con tu ayuda terminaré mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de ti, porque hay algo que me inspira, me motiva a seguir adelante. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás está guardada la corona de justicia. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una misión, no le importó el sufrimiento personal, sino cumplir con la misión de Dios. Amados hermanos, enfoquémonos en la misión de Dios para poder vencer el sufrimiento en cualquier nivel. Vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, pero mayor es el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Por eso, sí, Jesús, el varón de dolores y experimentado en quebranto,
Si Él, siendo Dios, sufrió dolores y experimentado, en otras palabras, el quebrantamiento en la vida de Cristo era el pan cotidiano y lo llevó a la victoria. Satanás quiso estorbar ese plan, pero Jesús, callado, llega a la cruz y cuando tuvo que hablar, dijo: consumado es. En otras palabras, lo que desde antes de la fundación del mundo se planificó, llegué a la meta. Se obtuvo el objetivo, se realizó lo planificado. Y ¿sabe qué, hermano? Jesús, al resucitar y ascender, dice la Biblia en la epístola a los Hebreos que Él entró por nosotros al cielo mismo como precursor. ¿Qué significa eso? Que Él entró en representación de todos nosotros. Si Él ya entró, yo ya entré. Lo cual implica victoria. No necesito entrar al cielo para saber que ya entré. Lo único que necesito es saber que mi precursor divino, Jesús, entró, que me va a ayudar a vencer el dolor que todavía me falta, las injusticias, la maldad y todo lo que falta. Y al final decir, tirando la corona a los pies de Jesús, decir: solo tú eres digno, Señor. Yo estoy aquí en tu presencia porque tú me fortaleciste, me ayudaste, me diste una visión y una misión por la cual vivir y morir. Eso me llegó hasta terminar mi carrera. Había una madre que se quejaba porque su hijo, niño, que cada 3 meses le compraba ropa nueva, zapatos, comía bastante. Y ella se quejaba. De un día el niño de 11 años murió. Y cuando el niño murió, meses después ella murió porque perdió el incentivo de la vida, que era su hijo. Cuando nos quejamos del precio, ¿sabe qué? Estamos, hermanos, despreciando lo que Dios nos ha entregado. Si para usted y para mí la visión que Dios me ha entregado es lo máximo, debo de vivir y pelear por ello. Alguien dijo que la perla es una ostra que ha sido lastimada. Lo que la hirió terminó siendo su corona. Pablo dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acabar la misión de Dios es lo máximo, que nos va a hacer sacar fuerzas de la debilidad y poder decir al final: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La exhortación para todos nosotros es: enfoquémonos por favor en la misión de Dios. Olvídese de una misión egoísta, carnal, material y temporal. Olvídese de eso. Esa es la causa por la cual el sufrimiento lo tiene atrapado y no lo suelta y usted no sale adelante. Por eso no salen algunos de la tristeza y la depresión, porque están mal enfocados. Enfóquese en la misión que Dios le ha encomendado y diga: Señor, si por esta misión tengo que sufrir, amén. Lo haré, Señor, con gusto, con alegría. Gastaré lo mío y yo mismo me gastaré. ¿Por qué? Porque es un placer el hacerlo todo para la gloria del Señor. Señor Jesús, ante ti estamos, Señor, en esta hora, pidiendo perdón, Padre, por todos nuestros pecados. Queremos, Señor, en este día reconocer tu grandeza, tu amor y misericordia. Mientras todos están orando,
Los que están aquí, aquellos que me escuchan por los distintos medios de comunicación, entréguele su vida a Jesús. Ahí donde está, diga conmigo esta oración de fe. Repita estas palabras de oración de fe. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque me amas tanto, que tú viniste a esta tierra para rescatarme, salvarme del pecado y la condenación. Me arrepiento, Señor, de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor, por tanta ofensa, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme vida eterna. Ahora, Señor, te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, buen Señor, queremos enfocarnos como pueblo tuyo en la misión que nos has encomendado. Habrá dolor, sufrimiento, claro. Pero si estamos bien enfocados, podremos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, ahora mismo cambia el lamento en baile al enfocarnos adecuadamente. Sí, Señor. No queremos que nadie ni nada nos quite el privilegio de cumplir la misión encomendada, de ser testigos tuyos en esta tierra. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.